Mateo capítulo 18, versículo 6 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Estamos mirando precisamente aquellas cosas que nos llevan, que nos enferman espiritualmente, aquellas cosas que nos llevan a apartarnos de Dios, más directamente a lo que es la apostasía. La apostasía es el dar la espalda completamente a Dios, y es una de las señales que se estaría cumpliendo y que se estará cumpliendo más fuertemente a como nos acercamos a los últimos tiempos. Así que como más avanza el reloj profético de Dios, vamos a estar mirando más y más lo que es el problema de la apostasía. Más gente alejándose de Dios, más gente dando la espalda a Dios, más gente renegando de su fe en Dios, que un día creyeron, que un día cantaron, que un día adoraron a Dios, que un día sirvieron a Dios, y que comienzan a alejarse, a apartarse, a perder su fe. La fe se enferma. Cuando la fe se enferma, entonces es cuando hay un riesgo de alejarnos de Dios y aún de apostatar delante de Dios, es decir, de nuestra fe, de poder alejarnos de Dios ya no creyendo en lo que creíamos, renegando de nuestra fe, tomando una actitud indiferente a las cosas de Dios, porque nosotros ahora nos sentimos defraudados, traicionados, nos sentimos de alguna manera que nos falló Dios, que nos falló la iglesia, que nos fallaron los hermanos, y comenzamos a sentirnos defraudados. Cuando una persona comienza a perder su fe, ahí comienza a ver cosas realmente tremendas sobre su vida, porque cuando una persona pierde su fe, lo único que le resta es solamente ir decayendo, hasta que posiblemente termina apostatando completamente de su fe. Entonces tenemos que, como quien dice, inyectarnos o dejar que Dios nos inyecte una inyección preventiva para que no caigamos en la apostasía, para que no nos desviemos, para que no nos apartemos del Señor, para que caminemos con el Señor. Acuérdese lo que dijo el apóstol Pablo al final de su partida de esta tierra. Ya estaba para partir de esta tierra, y él dice estas palabras. Él dice: he peleado la buena batalla y he guardado la fe, y solamente espero la corona que el Dios, el juez justo, me dará a mí y a todos los que aman su venida. Así que él dice: he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Hermano, si terminas la carrera habiendo perdido todo en tu vida, a lo mejor perdiste tu salud, perdiste tu casa, perdiste tu trabajo, perdiste 1000 cosas en tu vida, y dices: yo no tengo nada, lo he perdido todo. Pero terminas tu carrera con una sola cosa en las manos: la fe. Guardando la fe, habrás triunfado, habrás obtenido el galardón, el triunfo, la victoria más grande que un ser humano pueda obtener, porque la fe es lo más importante
importante al final de cuentas. Si terminas esta carrera con casas, con carros, con esto, con lo otro, con lujos y con todos los antojos que deseares, pero terminaste perdiendo la fe, llegas al final de la carrera con muchas cosas, pero sin la fe lo perdiste todo y eres el más miserable de todos los hombres. Lo tienes todo, lo conseguiste todo, ganaste el mundo entero, pero si perdiste la fe, perdiste tu alma, perdiste tu salvación, lo perdiste todo y eres el más digno de lástima. ¿Por qué razón? Porque no tienes nada. Pero repito, el que mantiene la fe, el que retiene la fe y el que tiene la fe, lo tiene todo, lo mantiene todo, lo retiene todo para gloria y honra del Señor. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta linda y preciosa noche. Gloria a Dios. Así que vamos a poner mucha atención en lo que dice la palabra. Este pasaje en Mateo capítulo 18, versículo 6, nos habla de los tropiezos y nos dice que ay del mundo por los tropiezos, ay del mundo por todo aquello que trae hacia nuestras vidas para hacernos tropezar, para hacer a un hijo de Dios tropezar, para hacer a un pequeño tropezar. Pero dice la palabra, mejor le fuera que se atare una cuerda al cuello y lo amarrara a una piedra de molino y se aventara a lo profundo de la mar. Mejor fuera eso que hacer tropezar a uno de los pequeños, a un pequeñito. Entonces dice una cosa muy importante, el versículo 7: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Lo primero que dice, ay del mundo por los tropiezos, pero lo segundo es, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. En otras palabras, debemos de entender de que van a venir tropiezos. No podemos evitar el que haya tropiezos. No podemos quitar los tropiezos de nuestro camino. Es decir, hacer algo para que no vengan los tropiezos. Los tropiezos van a venir, es decir, malas experiencias, van a venir críticas, van a venir decepciones. El hombre es hombre, el hombre es imperfecto y el enemigo siempre está buscando estorbar de una o de otra manera, y siempre va a venir un estorbo a tu vida. Siempre va a venir un estorbo, sea de tu patrón, sea de alguien allá afuera en el mundo que te hace la vida imposible, o sea de alguien internamente en la iglesia, o sea de alguien en tu propia familia. Donde quiera que sea, va a haber un estorbo, un tropiezo tarde o temprano que va a amenazar tu fe, que va a amenazar tu vida con destruirla, con decirte, ya ves para qué sirves a Dios, ya ves, mira cómo te va, mira, te va peor ahora que estás supuestamente sirviendo a Dios que antes que no servías a Dios. Muchas veces vienen situaciones, vienen problemas, vienen luchas, vienen calamidades, y hay veces que uno entiende por qué vienen y hay veces que no entiende uno el por qué vienen. Pero entienda uno o no entienda el por qué vienen, uno tiene que saber que Dios le dice a uno, hijo, no tropieces en las cosas que vienen a tu vida. Yo te he dado la capacidad, la habilidad para triunfar sobre todo tropiezo, para superar todo tropiezo, para brincar todo tropiezo y tener victoria, no importa lo que venga a tu vida. Yo te he hecho un hombre más que vencedor para que tengas esa victoria que yo te he prometido. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey. Si ponemos atención a la palabra y miramos lo que dice la Escritura, cuando dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, no pensemos que no van a haber tropiezos. Dios me quiere tanto, Dios me ama tanto, que no va a permitir que vengan tropiezos. Estás equivocado, estás equivocada. Si piensas que porque Dios te ama no van a venir tropiezos, te vas a sentir defraudado, defraudada, porque tarde o temprano vas a toparte con un tropiezo, vas a toparte con un estorbo en tu camino. Y ese tropiezo, una de dos: o te tumba y te hace tropezar y hace que comiences a menguar en tu fe,
En veces nos enojamos contra Dios porque decimos, ¿por qué lo permitiste, Señor? Aunque entendemos que Dios no fue el que hizo aquello, muchas veces entendemos que fue la hermana, que fue el hermano, que fue el hombre, que fue la persona, que fue alguien más quien lo hizo. Pero en veces decimos, pero tú, Señor, tú podías haberlo evitado. Tú podías haber hecho algo, Señor, para que no sucediera aquello. ¿Por qué permitiste? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sufrí una desgracia? ¿Por qué me dañaron? ¿Por qué me lastimaron? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué se burlaron de mí? Y hay gente que camina una vida entera con un resentimiento para con el mismo Dios, y eso lo aleja de Dios, y ese es un bloqueo que le impide recibir bendiciones de Dios, porque vive enojado contra Dios. Una de las cosas que más nos llevan a la apostasía, a perder nuestra fe, es enojarnos contra Dios. Cuando uno se enoja contra Dios, culpando a Dios porque Él permitió, culpando a Dios por lo que me hicieron los hombres, culpando a Dios por lo que tal persona decidió o eligió. Y cuando yo culpo a Dios, pierdo la habilidad de ser bendecido, fortalecido, y lo único que voy haciendo es voy deslizándome en mi vida espiritual, en mi fe, y voy alejándome cada día más de Dios. Y eso es lo que Dios dice: hijo, yo no quiero que tropieces, porque los tropiezos son el mayor peligro para llevarnos a la apostasía. ¿Por qué se aleja la gente de Dios? ¿Por qué se aparta de Dios? ¿Por qué reniega de su fe? ¿Por qué no quiere nada con Dios? Porque algo le pasó en su vida, porque algo le hicieron, porque las cosas no salieron como él o como ella pensaba, porque las cosas que sucedieron lo hicieron sentir defraudado aún para con el mismo Dios. Y ahí tropieza la persona en aquella mala experiencia. Pero dice Dios: yo tengo una promesa para ti, hijo. Yo tengo una promesa para ti. ¿Cuál es la promesa, Señor? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aunque no entiendas cómo, aunque no entiendas de qué manera, Dios dice: yo voy a sacar algo bueno de esa mala experiencia que te ha pasado. Yo voy a hacer algo especial en tu vida a través de esa mala experiencia. Dios está preparándote, Dios está formándote. Y cuando viene el tropiezo, si no tropiezas en el tropiezo, crecerás a través de ese tropiezo. Esa mala experiencia, en vez de hundirte, te levantará más y serás más maduro, serás más fuerte, serás más firme, y dirás: nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni espada, ni persecución, porque en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Podrás decir eso. ¿Cuándo puedes decir eso? Cuando brincas los tropiezos, cuando te impulsas a través de los tropiezos, en vez de quedarte tirado ahí. Entonces, una persona que comienza solo a quejarse y a lamentarse y a cuestionar, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué aquí, por qué allá, se va a enfermar en su fe. Dios no quiere gente enferma, porque la gente enferma termina perdiendo su fe y termina enfermando a otros. ¿Sí me explico? Su vocabulario es solo negativo. Su vocabulario solamente es hablando mal de los demás. Todo es negativo. Oiga, una persona negativa, hablar mal de la iglesia, hablar mal de los hermanos, hablar mal de medio mundo, y a todos los culpa porque todos son indeficientes, todos son no hacen lo que deberían, todos son esto, todos son lo otro. Una persona que siempre está hablando negativamente es una persona enferma. Su alma está enferma, está creciendo enferma, está a punto de deslizarse, sabiéndolo o sin saberlo. ¿Por qué razón? Porque cuando comienzas a hablar solo negativo y todo lo que sale de tu vida es negativo, es señal que te estás enfermando, estás tropezando. Dios dice: yo no quiero que tropieces, pero mira, Señor, ahí la cosa que está ahí, y la necesidad, y nadie hace nada allí. Y mira, Señor, si nadie hace nada, tú haz algo, tú sirve al Señor, tú haz la diferencia, tú trabaja por ser mejor. Si todos son hipócritas, tú no lo seas. Tú sé un cristiano fiel, tú sé un cristiano
cristiano genuino si todos están ahí con una vida superficial y es que no buscan a Dios y es que esto y es que lo otro? Entonces tú busca a Dios, tú ama a Dios. Es que mi esposo no se mete con Dios, es que mi esposa no hace esto, es que mis hijos no hacen esto, es que mis padres no hacen esto. No importa si los demás lo hacen o no lo hacen, la salvación es individual, es personal, y yo voy a buscar a Dios porque yo necesito de Dios. Si los demás quieren hacerlo, que Dios los bendiga, que lo hagan, y si no quieren hacerlo, yo lo voy a hacer. No me detendré, no menguaré, creceré y seguiré adelante. Dios quiere que sigamos adelante. ¿Sí me explico? Hay ocasiones que hay hogares, hay matrimonios que de repente uno de los dos ora mucho, se mete con Dios, busca de Dios, y el otro nada que quiere de buscar de Dios. Y en veces el que está buscando de Dios como que dice: ¿y para qué yo busco tanto de Dios si este ni busca de Dios? Dios sabe lo que va a hacer y cómo va a trabajar en el que no busca de Dios. Pero si tú buscas de Dios, tú te vas a fortalecer, tú te vas a levantar y tú vas a ser bendecido por Dios, y tú vas a crecer en la gracia de Dios, y nada te va a detener y nada te va a impedir llegar al triunfo y a la victoria que Dios tiene para nosotros. Amén, mis hermanos. Una última vez, oiga lo que dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan. ¿Y por qué es necesario? Podríamos preguntarle al Señor: ¿por qué es necesario que vengan? Porque la vida está llena de imperfecciones, porque estamos rodeados de toda clase de gente, y no estamos exentos de ser de alguna manera víctimas de la maldad y del pecado que nos rodea. De alguna manera vamos a tener una mala experiencia, y vamos a pasar cosas difíciles, y vamos a sufrir pérdidas, y van a pasar cosas que no vamos a entender. Pero dice: a través de esas cosas vamos a crecer si confiamos en Dios. Vamos a fortalecernos si confiamos en Dios. Y el día de mañana, una persona que se acerque a ti batallando con lo que tú pasaste, con lo que tú experimentaste, tú podrás decirle: hermanito, hermanita, no se preocupe, yo pasé por eso y hay victoria en el nombre de Jesús. Se puede vencer, se pueden superar esas cosas, se puede tener triunfo sobre todo lo que viene a la vida de uno. Malas experiencias, malas situaciones, se puede tener victoria. No voy a perder mi fe, no me voy a enfermar, no voy a renegar, no voy a quejarme, no voy a tomar una actitud indiferente hacia Dios, no voy a enojarme contra Dios por las cosas que me han pasado. A lo mejor yo no entiendo por qué. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué Dios permitió aquello? No fue Dios quien lo hizo, fue Dios quien lo permitió. ¿Pero por qué lo permitió? Primeramente porque Dios respeta la voluntad del ser humano. Dios permitió que Caín matara a Abel. ¿Y por qué lo permitió si Dios pudiera haber evitado el que matara a Abel? Porque si lo hubiera detenido, entonces estaría estorbando la voluntad libre que Dios le había dado al ser humano. ¿Sí me explico? Dios podía haber estorbado a Adán y a Eva que fue a agarrar del fruto prohibido y a comer del fruto prohibido. Ahí comenzó todo. Dios podría haber estorbado para que Eva no comiera. Podía haber mandado un rayo del cielo y partido en dos el árbol, o simplemente asustado fuertemente a Eva para que saliera corriendo y no comiera ese fruto. Pero entonces ya no estaría respetando la voluntad, el libre albedrío que le dio al hombre, y el hombre terminaría siendo como un robot y no sería libre. Dios le dio libertad al hombre. Esa libertad se puede usar para bien o se puede usar para mal. Ese es el peligro y el riesgo. Y como el hombre está lleno de maldad y de pecado, entonces de alguna manera esa libertad muchas veces la usa para mal, para robar, para dañar, para ofender, para aprovecharse de otra persona. Pero Dios dice: hijo, hija, aunque el mundo entero esté lleno de maldad, no permitas que esa maldad te paralice de seguir adelante creyendo en mí, confiando en mí. Porque a pesar de lo que te haga el mundo, yo te reconstruiré, y yo te repararé, yo te transformaré, yo te renovaré y yo te sanaré. No te preocupes lo que has pasado, y yo tengo el poder para hacerte una nueva criatura, para hacerte nueva. No importa lo que hayas vivido o lo que hayas pasado. Entonces no perdamos nuestra fe y sepamos que van a venir estorbos, tropiezos, cosas negativas. Vamos a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3.
Filipenses capítulo 3 y vamos a mirar lo que dice la palabra en el versículo 17. Filipenses capítulo 3. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí miramos lo que el apóstol Pablo está hablando y él previene a la iglesia. Está diciendo algo similar a lo que dijo el Señor, pero con otras palabras. Y ahora el Señor viene, el apóstol Pablo viene ahora a poner esa inyección preventiva sobre la iglesia, sobre los filipenses y ahora sobre nosotros. Y les dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Está diciendo en otras palabras, siempre en el camino de la vida, en el camino de Dios y en el camino donde quiera que andes, va a haber a tu alrededor trigo y va a haber a tu alrededor cizaña. Va a haber gente negativa y va a haber gente positiva. Va a haber gente que te va a querer desviar del camino de Dios y va a haber gente que te va a animar y a motivar para que sirvas a Dios y sigas a Dios. Tú eres el que vas a elegir. Vas a convertirte en trigo siguiendo el ejemplo, el buen ejemplo de aquellos que sirven a Dios y aman a Dios. O vas a seguir el mal ejemplo de aquellos que se han apartado y se han desviado por un mal camino y que no quieren servir más a Dios. Vas a poner tu mirada en aquellos que a pesar de luchas y pruebas siguen caminando y peleando la buena batalla. Y el hermanito enfermo y batallando y con pérdida de trabajo y con dificultades por un lado y por otro. Y a la hermanita que le abandonó el esposo y que sufrió una desgracia terrible y le dolió tremendamente aquello. Pero a pesar de eso, le dolió y llorando, pero llorando y andando, sigue alabando al Señor. Sigue caminando con el Señor. Sigue firme en el camino del Señor. Sigue peleando la buena batalla. Ahí va la hermana, llora, claro que llora, pues es de carne, le duele. Pero a pesar de que le duele, dice: yo sigo adelante. ¿Usted cree que al siervo Job no le dolió cuando perdió sus hijos en un solo día? Perdió sus bienes, perdió sus riquezas, lo perdió todo. Y al último hasta su salud, una sarna terrible de la coronilla de su cabeza a las plantas de sus pies. Y luego, para terminar, como colmo de todo, su ayuda idónea, su esposa, le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Para qué sigues ahí todavía de íntegro? ¿Ves lo que te está pasando y cómo te va? Y todavía sigues ahí que confiando en Dios y que alabando a Dios. Pero él dice que recibiremos solamente lo bueno y estaremos contentos, y cuando viene lo malo renegaremos. No, dice: desnudo nací, desnudo moriré, nada traje a este mundo y nada me llevo. Que sea el nombre del Señor glorificado. Adoró a Dios, alabó a Dios, en nada pecó, en nada ofendió a Dios, alabó a Dios, aleluya. Ese es el ejemplo de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Y siempre Dios tendrá un ejemplo para tu vida similar a lo que tú estás pasando. Hermano, me abandonó el esposo. Hay tantas mujeres que son ejemplo de que el esposo las ha abandonado, pero ellas siguen alabando a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, caminando de la mano con Dios, y no se detienen a pesar de eso. Ese es un ejemplo hermoso, y es un ejemplo que deja sin excusa a la otra persona que está pasando algo similar. ¿Sí me explico? Pablo era un ejemplo tremendo para los cristianos. Apedreado, encarcelado, golpeado, ultrajado, traicionado, desechado, criticado. ¿Qué no pasó Pablo? Lo pasó de todo.
Y él decía, bueno, si a usted lo están criticando, a mí también me han criticado, y así sigo alabando a Dios. Si a ustedes los han golpeado, a mí más, me han dejado medio muerto ahí por el evangelio. Entonces él habla y él dice, vean el ejemplo de los que así se conducen. En tu caminar siempre habrá personas que tú puedes mirar y decir, esa persona le echa ganas, esa persona busca de Dios, ese hombre se esfuerza, esa mujer no se rinde, sigue peleando la buena batalla. Ha tenido pérdidas, ha pasado desgracias, ha sucedido esto, se le murió el esposo, pasó esto otro, diferentes cosas. Hay de todo en el pueblo de Dios, de todo se vive, de todo se pasa. Cosas dolorosas, cosas fuertes, cosas difíciles. Pero hay aquellas personas que siguen alabando y caminando con el Señor a pesar de lo que han pasado. Y también hay las otras personas que comienzan a resentirse y comienzan a enfermarse y comienzan a mirarlo todo mal. Y no, esos son puros hipócritas, y yo no creo en nadie, y yo no confío en nadie. Y comienzan a hablar tan negativamente que si te descuidas te van a enfermar, te van a envenenar. Personas que andan hablando negativamente, córtales, apártate de ellos. No te conviene acercarte a ellos y andar con ellos, porque son gente enferma. Dile mejor que se arrepientan, que busquen de Dios, que se humillen a Dios para que Dios los sane, para que Dios haga algo en sus vidas. Porque con esa actitud de su vida, de su mente, de su corazón, están propensos a apartarse completamente de Dios. Y muchos, así es como se comienza el desviamiento, el alejamiento de Dios, el apartamiento de Dios. Y cuando van más y más apartándose, usted muchas veces ya los mira que andan lejos de Dios, y aún pueden seguir yendo a la iglesia. Pero hay gente que puede ir a la iglesia y estar apartada de Dios. ¿Cómo sabe que está apartada de Dios? Porque lo único que hablan es negativo. No está Cristo en su corazón. Está la desgracia, el mal ejemplo, el mal testimonio, la crítica, el desánimo. Está todo lo malo. Han mirado todo lo malo. Son los primeros en saber lo negativo que pasa en la iglesia. Algo negativo sucedió con algún hermano, una persona es el primerito en saber. ¿Cómo sabe? Yo no sé. Tiene conexiones, tiene redes, se informa de todo. La cosa es que todo lo sabe, pero para mal, no para bien. Está informado para hablar negativo, para comenzar a enredarse en un chisme, en una crítica, y eso lo va desviando, lo va apartando de Dios. Es de lo que Pablo habla. Dice Pablo, vean que va a haber gente que va a ser ejemplo para ustedes, y va a haber gente que va a ser un mal ejemplo para ustedes. Y en el camino van a toparse con las dos clases de gente. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a seguir el ejemplo de los que están desviándose y apartándose? Excusas, pretextos, razones aparentemente justificables humanamente. Porque hay quienes le cuentan un rollo que casi lo convencen, como dijo el rey Agripa, ¿verdad? Por poco me persuades, ¿verdad? Al apóstol Pablo. Entonces hay personas que lo acomodan todo y wow, no, pues pobrecito, sí, tiene razón, barbaridad que le ha pasado, tiene razón. Y se le puede dar la razón humanamente, pero delante de Dios nunca habrá justificación para no caminar con Él, para no superar lo que venga, haya lo que haya. Si Cristo pasó el Calvario, si Cristo fue escupido, bofeteado, golpeado, que no pasó, que no experimentó en un sentido físico y en un sentido espiritual y en un sentido emocional. Físicamente dice que le arrancaron la barba en carne, quedó desfigurado. Dice la palabra, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos para que le decíamos. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Es decir, al mirar al Señor dice, ¿y Él quién es? Se está desfigurado, no hay parecer, no hay hermosura en Él. Hablando de toda aquella desgracia que cayó sobre de Él. Y si esa desgracia se convirtió en la gracia que te salva a ti y que me salva a mí, la desgracia que te pasa a ti se convertirá en una gracia que bendecirá a otros, que fortalecerá a otros. Las desgracias de la vida se cambian, se transforman. Dios las cambia en herramientas, en gracia de Dios. A través de la desgracia viene la gracia de Dios. Vea usted lo que pasó con aquel joven llamado José.
Dice que le cayó una desgracia terrible. Sus hermanos lo aborrecieron, lo criticaron, no creyeron en él. Y dice que lo agarraron y lo aventaron a una cisterna sin agua. Y luego lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Cayó como esclavo en la casa de Potifar, siendo fiel a Dios, sirviendo a Dios. Pero dice que la esposa de Potifar lo acosaba, lo seducía y quería que se acostara con él. Y él prefirió salir corriendo que acostarse con aquella mujer. Lo acusó falsamente, lo echaron a la cárcel. Fueron años de desgracia, fueron años, diría alguien, de mala suerte. Pero todo le sale mal. Pero qué terrible, miren qué mala suerte tiene ese muchacho. Pero él seguía honrando a Dios. Él no decía, tengo razones, tengo excusas para no creer en Dios. No creo en los milagros, no creo en los sueños, no creo en las promesas. Dios me dio promesas y Dios dijo que la luna, el sol y 11 estrellas se postrarían a mis pies. Mi padre, mi madre y mis hermanos estarán a mis pies. ¿Dónde están a mis pies? Si me han vendido, si me han abandonado, si es todo lo contrario lo que me ha pasado. Pero a pesar de que por un momento sus ojos miraban lo contrario, Dios tenía un plan, y esa desgracia iba a traer la gracia más grande para toda su familia, para todo su hogar. Iba a traer salvación y bendición, perseveración para aquella raza entera. Por aquella desgracia vendría una gracia. La desgracia que vino sobre Cristo. Y cuando hablo de desgracia, hablo de martirio, dolor, injusticia y todo lo malo. Si alguien ha sufrido una injusticia, ha sido Cristo. Digo él porque nosotros muchas veces nos pasan desgracias, pero por nuestra culpa, por malas decisiones, por ignorantes, por no hacer las cosas de la manera correcta y por diferentes razones. Pero Cristo, perfecto, santo, era todo amor, era todo perfecto, era todo bondad, era todo hacer el bien, era todo ayudar. No hubo pecado en él, no hubo error en él. Y vean lo que le vino sobre de él. La cosa más terrible que ha venido sobre un ser humano. No solamente por el dolor físico, sino por el peso del pecado que vino sobre su vida. Él cargó con el pecado. El reto más grande de Cristo, no piense que fue el dolor físico. El dolor físico fue terrible, pero mucho más terrible que el dolor físico fue el peso del pecado, la carga de la maldad que cayó sobre de él. Y él cargó con todo ese pecado. Él podría haber dicho, ¿por qué yo? Yo no tengo por qué llevar esto. Y yo no he hecho mal para llevar pecado. Y yo no he pecado, no he hecho algo malo para estar pasando esto. Pero a pesar de que no había hecho nada malo, él dijo, voy a alabar a Dios y voy a cambiar esta desgracia en gracia salvadora, en gracia transformadora, en una gracia que cambiará al ser humano, que redimirá al ser humano. Créeme que la desgracia del hombre, cuando la pones en las manos de Dios, cuando confías en Dios, cuando honras a Dios en tu desgracia, Dios te dará una gracia en compensación, una gracia especial, una paciencia, una forma de ayudar, de entender, una forma de poder levantar al caído. Yo no sé qué te va a dar a ti en tu situación, pero si aprendemos a poner nuestras desgracias en las manos de Dios, terminaremos con una gracia hermosa, bendecida, alabando a Dios por toda una vida. Y no nos lamentaremos por haber confiado en Dios. No nos lamentaremos, aleluya. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cuál es el camino a seguir para no enfermarnos, para no desviarnos, para no apartarnos? Una vez más dice Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice, va a haber gente entre nosotros. No voy a dejarlos sin un buen remanente, sin un pequeño remanente que les dé ejemplo. No va a faltar un hombre en medio de tu vida que va a dar un buen ejemplo para que tú digas, yo voy a seguir ese buen ejemplo. No va a faltar una mujer que a pesar de sus calamidades siga firme dando un buen ejemplo. Y Dios dice, yo la voy a poner allí para que tú tengas siempre
un buen ejemplo en tu caminar. Un hombre o una mujer en tu alrededor siempre lo habrá, siempre lo pondrá Dios. Aunque también te digo, por un hombre de un buen ejemplo habrá 10 de un mal ejemplo. Es más fácil encontrar mal ejemplo que encontrar buen ejemplo. Es más fácil encontrar mala conducta que buena conducta. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Muchos son los que tratan de entrar por la puerta angosta, pero pocos son los que logran entrar. Muchos son los que van por el camino ancho, pero pocos son los que van por el camino angosto. Esfuérzate, dice el Señor, a entrar por ese camino angosto. Entonces dice, ¿quieres mirar el camino ancho? Donde van completamente sin buen ejemplo, sin buen caminar. Vas a encontrar multitudes por ese camino. Va a sobrar, van a abundar, van a ser puños. Pero ¿quieres encontrar gente que va por el camino angosto? Son pocos. Pero siempre habrá un hombre, una mujer. Y Pablo dice, ve y pon tu mirada de alguna manera. Si vas a poner tu mirada primeramente en Cristo, por supuesto, pero segundamente, humanamente todos necesitamos esos impulsos de un buen ejemplo de un hombre, de una mujer, para animarnos y decir, bueno, pues el hermanito lo está haciendo y está caminando y está venciendo. ¿Cómo no voy a poder yo? Si él puede, yo también puedo. Por eso le digo que Dios siempre dejará un hombre, una mujer en nuestros alrededores. Siempre habrá uno por lo menos, una por lo menos. Entonces dice Pablo, mira a los que así se conducen. Si de alguien vas a aprender algo, si vas a elegir un camino, no elijas el camino de los que se conducen contrariamente. Porque vea lo que sigue diciendo, versículo 18. Porque por ahí andan muchos. Oiga, acá son puños, son muchos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¡Qué tremendo! Allá andan muchos, dice. Te vas a topar con muchos de esos. Dice, muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. No están siguiendo a Cristo, aunque aparentemente lo están haciendo, pero su conducta, su caminar, dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice, lo digo con lágrimas, llorando, dice el apóstol, porque dice, me duele cómo se conducen, me duele mirar su proceder. Dice, pero no sigas ese ejemplo, porque dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué quiere decir? Cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. O sea, se glorían en cosas vergonzosas, se recrean, se deleitan, no en cosas que honran a Dios, sino en cosas que deberían de dar vergüenza. Y en veces se jactan de que son esto, que son lo otro, que aquí, que allá, y solo se jactan en lo terrenal, en lo carnal. Y Dios dice, esos son enemigos de la cruz de Cristo. No son amigos, no son creyentes fieles. No imiten ese caminar, no sigan ese proceder. Dice, cuyo Dios es su vientre. ¿Qué quiere decir? Solo piensan en sí mismos, solo piensan en lo terrenal, solo quieren obtener ventaja y beneficio, quieren aprovecharse y se aprovechan de toda persona cuanto pueden, y cuanto se les presenta la oportunidad que se les cruce en el camino, buscan solamente andar sacando ventaja en los diferentes sentidos. ¿Sí me explico? Hay gente de esa manera, hay gente con esa clase de conducta. Y muchas veces, si tú no tienes cuidado y llega aquella persona y te engaña y te manipula y te dice, hermanito, ¿sabe qué? Présteme dinero, pues estoy muy necesitado, me van a sacar del apartamento, mis hijos no tienen para comer. ¿Cuánto necesita, hermano? Pues necesito $1000. ¿Y cuándo me los va a pagar? Se los pago en 15 días, hermano. Y resulta que se los presta y se desaparece y jamás lo vuelve a encontrar ni con la FBI. Desapareció de la faz de la tierra. ¿Dónde quedó? Solo Dios sabe.
Y aquel hermanito se queda dolido, frustrado, amargado y se queda resentido y comienza ahora a enfermarse porque fue engañado. Aquel quería solamente sacar su provecho. ¿Por qué digo que quería sacar su provecho? Porque ese es un sinvergüenza cuya gloria es su vergüenza. ¿Por qué, hermano? ¿Y cómo sabes si sí tenía necesidad? Si en verdad tenía necesidad, lo mínimo que podría haber hecho es tomar responsabilidad y regresar y decir: hermano, aquí estoy, no he podido pagarle, o mire, no puedo irte, pero aquí estoy, le doy la cara, reconozco mi deuda y le voy a pagar su dinero y voy a hacer lo que tenga que hacer, pero espéreme un poquito. O sea, es una persona que toma responsabilidad por sus acciones. Pero una persona vividora cuyo Dios es su vientre, solo piensa en sí mismo, en sacar ventaja, en aprovecharse de aquí, de allá, de donde puede, donde sea. Dice la palabra, dice el apóstol: ten cuidado con esa clase de gente. Te vas a topar toda clase de gente. No te sorprendas si te topas esa clase de gente, porque ya está escrito y está profetizado que va a haber esa clase de gente. Entonces, en vez de enfermarte, en vez de estorbarte, dale gloria a Dios, que Dios sabrá recompensarte, ayudarte, sostenerte, sacarte adelante. Si confías en Dios, aún aquel robo que te hicieron, Dios te ayudará. Aún aquella desgracia que te hicieron, Dios te recompensará, Dios te bendecirá. ¿Sí me explico? Cuando aprendemos a confiar en Dios, nunca perderemos. Aunque al momento suframos pérdidas, a la larga siempre ganaremos. Siempre ganaremos. Hermano, con Dios no se pierde. Cuando dejas las cosas en Dios, en las manos de Dios, y aprendes a confiar en Dios, Él es el juez justo que sabe hacer justicia. Justicia de acuerdo a su voluntad, a su propósito. Y Él es fiel. Él es fiel, pero aprende a confiar en Él. No te enfermes, no te estorbes, no te dañes, porque vas a ir de cuesta abajo. Y para caer uno va subiendo una montaña. Para deslizarse y caer, oiga, de bajada hasta corriendo, eso hasta rodando y solito se baja. Pero para subir para arriba otra vez, eso cuesta. Escalar para arriba cuesta. Después de una caída, volver a levantarse cuesta más todavía. No es fácil. Por eso Dios nos manda que nos mantengamos, que nos afirmemos, que sigamos peleando esa buena batalla, que Él tendrá la victoria para nosotros. Entonces dice: hay ejemplos buenos y hay malos ejemplos. Hay gente que te va a dar testimonio de que a pesar de las desgracias de la vida, de las malas experiencias de la vida, sigue firme, confiando y sirviendo a Dios. Sigue esos ejemplos, mira esos ejemplos. Y también va a haber lo contrario. Dice: no pongas tu mirada en esos malos ejemplos. Ese mal ejemplo puede ser desde tu propio hogar, tu esposo, tu esposa, o puede estar en la calle o en el trabajo o en la iglesia o donde sea. No sigas el mal ejemplo. No te enfermes ni te detengas. Oiga, pero ¿para qué va a seguir uno yendo a la iglesia si mira lo que hacen ahí, y mira lo que me hizo fulano, y mira lo que me hizo sutano? Eso te lo hizo fulano, sutano, pero no te lo hizo Cristo. Y tú no vienes a la iglesia a alabar a fulano o a sutano. Vienes a la iglesia a alabar a Cristo, a adorar a Cristo, a servir a Cristo, a glorificarle a Él. Vienes a verlo a Él. No vienes por el hombre, vienes por Cristo. Si por una razón debemos de estar aquí, es por Cristo, por estar con Cristo, por adorar a Cristo, por cantarle a Cristo, por escuchar la palabra de Cristo, por deleitarnos en la presencia de Cristo. Esa tiene que ser nuestra razón. El que viene a una iglesia para mirar a algo más o a alguien más, va a terminar decepcionado y defraudado más pronto de lo que se imagina, porque no es la razón correcta. El que se mantiene firme caminando en el Señor y caminando aún en una iglesia es aquel que mantiene su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús nuestro Señor. Denle ese aplauso al Rey. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Oiga lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. Dios nos previene, el apóstol nos previene diciendo: tengan cuidado. Primeramente, ay del mundo por sus tropiezos, ay de aquel que sirve de tropiezo. El primer
cuidado, la primera recomendación, lo primero que tenemos que aprender y entender es: cuidémonos de no servir de tropiezo. Es lo primero. Lo segundo, dice, es necesario que vengan los tropiezos. Estemos conscientes que va a haber tropiezos, que va a haber malos ejemplos, que va a haber cosas negativas en nuestro alrededor, que algo te puede pasar de una manera o de otra, una desgracia, repito, una situación puede ser familiar, puede ser económica, puede ser de salud. Me enfermé, ¿y por qué me enfermé? Si yo soy fiel a Dios, yo oro, yo ayuno, yo me congrego, yo me santifico, yo diezmo, yo hago todo. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué Dios permitió? Yo no sé por qué Dios permitió. No tiene uno respuesta para todo. Pero si tú aprendes a confiar en Dios, con enfermedad o sin enfermedad, triunfarás y vencerás y saldrás adelante en el nombre de Jesús, porque Él estará contigo, Él estará a tu lado. Entonces hay cosas que suceden en nuestra vida que no hay una explicación, no hay una respuesta entendible que uno diga es por esto, y que uno le llegue completamente a satisfacer el entendimiento de aquella persona. Hay muchas cosas que uno no podrá explicar y no entenderá hasta el día que estemos con Cristo. Ahí diremos: Señor, era por esto. Sí, era por eso. Y tú ahí renegando, y tú ahí quejándote. Entonces mejor no reneguemos, porque créame que cuando llegue allá, usted va a entender completamente el plan de Dios y va a decir: Señor, qué torpe era, que no entendía, Señor, que no razonaba. Mas gracias porque tu mano me sostuvo, me mantuvo, y caminé, Señor, hasta el fin, confiando en ti, a pesar de lo que pasó en mi alrededor y en mi caminar. Por eso decía el salmista: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. No llegarán cuando confías en Dios, cuando dependes de Dios. Veamos qué dice la palabra. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Esta es la actitud que debemos de tener nosotros, como el siervo de Dios Pablo. Él dice, él reconoce y él dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros dice por contienda, pero otros dice de buena voluntad, por amor. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para el Evangelio, para la defensa del Evangelio. Y termina diciendo: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol dice: hay unos que predican, hay unos que hacen, hay unos que están en las iglesias por una razón y por otra. Hablan de Cristo, predican a Cristo, unos por envidia, otros por contienda, otros por vanagloria, pero otros por amor. Dice: hay de muchas clases de personas. ¿Y qué voy a decir? Miré un predicador que lo hace por dinero. ¿Cuántos predicadores en este tiempo no predican a Cristo por dinero? ¿Cuántos cantantes no se han vendido cantando ahora por dinero y nada más que por dinero? ¿Sí me explico? Yo no digo que no sea justo y correcto el darle una ofrenda a alguien que canta o a alguien que predica, pero una cosa es una ofrenda, ese es algo voluntario, si siente y si quiere, si se siente o se quiere. Pero otra cosa es que en este tiempo le dicen: para usted venir a cantar a este lugar $5,000, y no lo hago por nada menos. Venir a predicar, ¿cuánto cobra? Pues le cobro $3,000. Si quiere, bueno, y si no, pues ni modo. ¿Sí me explico?
O sea, hay extremos donde se desvía el desarrollo del hombre, de la mujer, del servidor, y muchas veces estafas peores todavía, ¿verdad? Que de alguna manera cuántas cosas no se han oído, cuántas cosas no se han mirado, donde los predicadores, los pastores han hecho y han deshecho, han engañado, se han aprovechado de gente, les han robado dinero, a muchos los han hasta matado. ¿Verdad? Que ya va a venir Cristo y que tomes este veneno para irnos con Cristo rápido todos. Y se han envenenado, como el caso por acá de Waco, Texas, acá, tantos casos que han sucedido. ¿Sí me explico? Y uno puede escuchar aquí y allá y más allá, porque muchos hacen lo que hacen por diferentes razones. Unos por envidia, otros por contienda, otros por vanagloria, porque los vean, porque los aplaudan, por resaltar, por darse a conocer, por diferentes razones. Otros por dinero, que es la más común, pero otros por amor, otros por amor. Y dice el apóstol, bueno, yo de todos modos me gozo, yo no me voy a estorbar. Dice, porque lo hagan por esto o por esto otro, cada uno va a dar cuentas a Dios y va a presentarse delante del Dios santo y del Dios justo, y va a dar cuentas por lo que hizo y por qué lo hizo. Pero Él va a dar cuentas. Entonces dice el Señor, si tú te escuchaste o te diste cuenta y pasó algo por allá, no tomes una actitud de decir, porque puedes enfermarte diciendo, no, pues ahí está lo que hacen, ahí está lo que hizo tal predicador, ahí está lo que hizo tal pastor. Lo que hizo tal pastor, él va a dar cuentas a Dios por ello. Pero tú prepárate, afírmate con más razón para estar firme y no caer ni a derecha ni a izquierda, sino seguir con la mirada puesta en el blanco de la soberana vocación, Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque te puede decepcionar un mal ejemplo, una mala experiencia, un mal testimonio, y nadie está exento de poder mirar una cosa de esa manera. Escuchar qué pasó aquí, qué pasó allá, qué pasó más allá, qué pasó en tal lugar. ¿Sí me explico? Por eso es que nosotros debemos de tener nuestra fe firme en el Señor, saber a quién estamos sirviendo, saber con quién estamos caminando, saber a quién queremos agradar, saber por qué estamos aquí, por qué estamos en el camino del Señor y por quién. Eso es por Cristo y por Cristo y solamente por Cristo. Él es nuestro fundamento, Él es nuestro cimiento, Él es nuestra base, Él es el que nos ha de mantener y nos ha de ayudar a llegar hasta el fin. ¿Y qué pasa si veo un mal testimonio en aquel que predica a Cristo por contienda? Uno escucha en ocasiones la radio, tales predicadores que no están predicando a Cristo, están contendiendo y peleando solamente, no están edificando. El siervo de Dios no es llamado para estar contendiendo y enfermar gente que en veces ni un fundamento tiene a través de la radio, sino que está para edificar, para fortalecer, para acercarlos más a Dios. Pero hay quienes lo único que hacen es ahí terminar hablando disparates y contendiendo y peleando y discutiendo cosas que no edifican. El Señor dice, Él no nos ha llamado para eso. Nos ha llamado sí para hablar la verdad, sí para predicar la palabra. Y el que quiera, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Y el que no quiera oír, que no oiga. Que Dios lo bendiga. Pero no estamos para contender. Debemos de saber a qué nos ha llamado el Señor. No hay tal ministerio como el ministerio de contienda, pero parece que lo hubiera, el don, el llamado y el ministerio de contienda. Y ahí se están desarrollando. No hay tal cosa. Otros solo pidiendo dinero. Si me explico, no debe de ser la causa principal, porque Dios no nos ha llamado directamente a eso, exclusivamente a eso. Se entiende, se necesitan recursos para poder predicar el evangelio y para poder llevar la palabra, pero no somos llamados solamente a estar haciendo aquello, sino somos llamados a predicar la palabra, a llevar el mensaje, a llevar el evangelio, y Dios proveerá de alguna manera o de otra. Dios es el que provee, el que se encarga de sostener, de ayudar, de sacarnos adelante. ¿Sí me explico? Entonces hay tantas cosas que se ven dentro, fuera, aquí, allá, más allá, en un país, en otro país, desde los púlpitos hasta las sillas. ¿Sí me explico? Estamos expuestos
a ver toda clase de situaciones. Y Pablo está advirtiendo y diciendo: ¿ustedes saben en quién han creído? ¿Ustedes saben a quién están sirviendo? ¿Ustedes saben en quién tienen su mirada? ¿Ustedes saben cómo seguir con una fe firme para no enfermarse? Dice: no imiten al que mal está haciendo, imiten al que bien está haciendo, y caminen en esa dirección. Caminen confiando en el Señor, caminen sirviendo al Señor, caminen de la mano del Señor, aleluya. Caminen siempre confiando en el Rey y dependiendo de Él. Entonces Pablo nos habla en este caso ya no solamente de personas o de miembros, sino aún está hablando de predicadores. Hay quienes predican a Cristo por esta razón, por esta otra razón, hay esto, hay lo otro. Y dice Pablo: yo me voy a gozar de cualquier manera. Pero mire que este está robando y aquel está estafando y aquel está, dice el apóstol: yo me gozo porque Cristo es predicado, aunque lo siento mucho por ellos. ¿Por qué razón? Pues porque van a dar cuenta si qué terrible es estar delante de un Dios vivo, amén, y no estar haciendo las cosas bien. Entonces Dios nos manda a que no tropecemos por ninguna causa, por ninguna situación, sino que mantengamos firme nuestra mirada en Cristo Jesús. Tito capítulo 1, ya le termino porque el tiempo se nos ha ido. Tito capítulo 1, versículo 10 en adelante. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué tremendo. El apóstol está hablando firmemente y fuertemente y dice que porque hay aún muchos, dice, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Se dirige mucho en este pasaje a los de la circuncisión, a los que siguen tradiciones judaicas, y es una de las cosas fuertes que en este tiempo está trastornando la fe de muchos, que escuchan por ahí la moda de este tiempo, que es el mesianismo, el volver a judaizarte, el adaptar las costumbres judías, el hacerte judío, el que tienes que hacer todo volviendo a las raíces judías, cuando nosotros no somos judíos. Nosotros no tenemos un origen judío, somos gentiles, y como gentiles nos recibió Cristo, nos aceptó Cristo, y seguimos caminando sin necesidad de judaizarnos. No necesitamos volver a prácticas judías. No necesitamos volver a esa clase de mandamientos judaicos que de alguna manera los presentan como que eso es lo auténtico, y si no haces eso estás mal delante de Dios, y comienzan a imponerte todo lo de los judíos. Te comienzan a llevar poco a poco hasta que te enredan, terminando queriendo vivir como un judío. Cámbiate hasta el nombre, porque tienes que tener un nombre hasta judío, y todo ya te judaizan. Dice el apóstol: estos son habladores que no saben lo que están diciendo. Son personas que ignoran lo que es la verdadera gracia de Dios. Dice: no te dejes trastornar por esa clase de cosas, por esas doctrinas, por esas enseñanzas. Mantente firme en la fe que has abrazado en Cristo Jesús, tu Señor, tu Salvador, tu Redentor, y sé fiel a ello, porque eso es lo que Dios tiene para tu vida. Dicen: hay muchos engañadores por ahí. Entonces no solamente que hay el riesgo o el peligro de que apostatemos de la fe, enojándonos contra Dios o perdiendo nuestra fe en Dios, sino que otra manera de apostatar de la fe es dando la espalda
a lo que un día creímos, abrazando una doctrina completamente contraria. ¿Sí me explico? Por eso miramos en la palabra del Señor que Pablo está reprendiendo, dice, y hablando, dice, duramente en cuanto a estas situaciones, porque dice, estos los judaizan, los de la circuncisión, dice sobre todo. O sea, Pablo entendía y sabía que la circuncisión sí era un mandamiento de Dios, pero para el judío, que el judío se circuncide porque fue algo establecido para los judíos. Pero dice el gentil, dice la circuncisión no es nada, ni porque sea circuncidado o incircunciso, ni porque sea mesiánico o no. Dice, eso no es nada, eso no es lo que tiene un fundamento. Entonces, ¿qué es lo que tiene el fundamento? Nuestra fe en Cristo Jesús. Mantente firme en esa fe y no des la espalda a lo que ha recibido, porque qué triste es saber que en este tiempo hay personas que un tiempo oraron en el nombre de Jesús, echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, sanaron enfermos en el nombre de Jesús, y ahora hablan en contra del nombre de Jesús. Qué terrible, qué tremendo. Esa es una manera de que están en peligro de caer en apostasía, porque sin darse cuenta se levantan hablando en contra de los fundamentos espirituales de Dios, abrazando fundamentos judaicos que son más ley y principios para el pueblo de Israel que para la iglesia primitiva. Ya vamos a mirar un poquito más en cuanto a estos puntos, pero es importante tener cuidado y no deslizarnos y no terminar dando la espalda a la fe que hemos abrazado. Cristo te salvó, Cristo te cambió, Cristo te perdonó y Cristo te va a llevar al reino de los cielos. Mantente firme en Él. Con Él comenzaste y con Él debes de terminar. Él comenzó la buena obra en tu vida y Él es el que la va a perfeccionar hasta el último día. Póngase de pie en esta noche.